Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que decir que no siempre los demás pueden saber o pueden ver cómo somos de verdad, cómo somos realmente. Nosotros, los seres humanos, solemos mostrar a los demás nuestra mejor versión. En la medida de lo posible, mostramos nuestra mejor versión. Sin embargo, delante de Dios, nosotros no podemos ocultar nada. Somos tal como somos y aunque quisiéramos ocultarle algo, Dios puede ver todo lo que hay dentro de nosotros. Pero generalmente en nuestra relación con Dios, nosotros no vamos a querer ocultar algo al Señor, sino que nos mostramos como somos. Y en ese mostrarnos como somos a Dios, vamos a estar atravesando por diferentes momentos, momentos en que nos podemos sentir como los super cristianos y otros momentos donde presentamos situaciones de debilidad, de flaqueza, y esa situación nos puede llevar a una ambivalencia de la que debemos cuidarnos. Es muy fácil para nosotros ver esa situación o criticar esa situación en otros, pero ser conscientes nosotros mismos de cómo somos, de los momentos de flaquezas, de los momentos de debilidades que tenemos, pues puede ser un poquito más difícil. Dios te bendiga. Bienvenido en el día de hoy nuevamente a este tu espacio, Camino de Siervos, donde te hablamos de cosas de la vida diaria de cada uno de nosotros como cristianos. Porque si bien es cierto que somos cristianos, somos siervos de Dios, eso no significa que hayamos llegado a la perfección. Somos personas que tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras imperfecciones y tratamos de que el Señor día a día pueda ir moldeando nuestro carácter, moldeando nuestra forma de ser. Y yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos vernos un poquito a la luz de un personaje de la Biblia que nosotros lo utilizamos muchas veces para criticar su actitud en dos circunstancias muy específicas. Y es el caso del apóstol Pedro. Es muy fácil para nosotros decir que Pedro era una persona muy impulsiva, que en algún momento le falló la fe, y ese hecho tan relevante que todos conocemos de que Pedro negó a Jesús. Pero yo quiero que nosotros nos veamos a nosotros mismos en el espejo de la vida de Pedro en dos sucesos puntuales. El primero se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Todos conocemos esa historia donde Jesús se acercó a sus discípulos, ellos estaban en el mar, estaban en medio de una tormenta y Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Y cuando ellos ven a Jesús caminando sobre las aguas, se espantan. Jesús los tranquiliza y les dice: estén tranquilos que soy yo. Y Pedro, a pesar de que pudiera estar temeroso, pues se atreve en el versículo 28 a decirle al Señor que, bueno, si eres tú, di que yo camine. O sea, manda a que yo vaya sobre las aguas, que yo haga lo mismo que tú estás haciendo. Y hay que tener mucha fe y mucha confianza como para decir algo así, porque imagínate que no hubiese sido Jesús realmente el que ellos están viendo y Pedro se lanza, porque la Biblia dice que cuando Pedro le dijo a Jesús que si eres tú, entonces di que yo vaya y camine sobre las aguas, Jesús le dijo que vaya. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y hay momentos en nuestra vida cristiana que nosotros nos sentimos así, que nosotros vivimos así.
podemos caminar sobre las aguas, podemos atravesar el fuego y podemos sentir esa fe, podemos tener esa fe que nos hace confiar que Dios está con nosotros, que Dios está ahí y que nosotros con Dios todo lo podemos hacer. Pero nos puede pasar lo que luego le sucedió a Pedro. Dice la Biblia que entonces cuando Pedro estaba caminando sobre el mar y vio toda esa agua tan impetuosa, entonces Pedro comenzó a dudar. Y al comenzar a dudar, entonces comenzó a hundirse. Y pasó de ser esa persona con esa fe tan inmensa que cree en el poder de Dios, que cree que es capaz de hacer grandes cosas en las manos del Señor, a ser una persona que tenía dudas, que estaba viendo los problemas y simplemente se estaba hundiendo. Y muchas veces las personas pueden ver en nosotros esos momentos de fe y podemos estar atravesando por situaciones y decir con fe sincera, con fe verdadera, que el Señor está con nosotros y confiar y creer en lo que Dios puede hacer. Pero asimismo nos pueden llegar momentos de debilidad en medio de esa misma situación donde comenzamos a racionalizar las cosas y comenzamos entonces a dudar y comenzamos a preguntarnos si realmente vamos a salir, si realmente Dios está con nosotros. Y Dios sabe, y puede ser que nadie a tu alrededor sepa de esos momentos en que tú te sientes así, pero Dios los conoce, de la misma manera que conocía las debilidades de Pedro. Y hay otra situación que la Biblia nos plantea con relación al apóstol Pedro, y es probablemente la que más nos recordamos, la que más nosotros nos choca. Y es que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 26 del mismo libro de Mateo: Pedro, tú me vas a negar. O sea, es Jesús que le está diciendo: tú me vas a negar. Pero Pedro se sentía tan confiado en que él era seguidor de Jesús y que él haría lo que fuera por Jesús, que en el versículo 35 del capítulo 26 de Mateo, cuando Jesús vuelve y le dice que él lo va a negar, Pedro le insiste al Señor y le dice: no, es que yo hasta moriría por ti. Hasta moriría, o sea, mi vida yo la entregaría por ti. Y ese mismo Pedro que con tanta convicción dijo en ese momento al Señor: yo hasta moriría por ti, un poquito más tarde, no había pasado demasiado tiempo, Jesús había sido arrestado, los discípulos se dispersaron y ese mismo Pedro se encontró de frente con esa realidad del temor. Y cuando le preguntaron o cuando le comentaron que él era un seguidor de Jesús, la primera vez lo negó, la segunda vez lo negó, pero la tercera vez dice la Biblia que él hasta maldijo para negar a Jesús. Y luego que hizo eso, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Y así nos pasa a nosotros cuando sabemos que le hemos fallado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: es que yo te voy a ser fiel, es que yo no voy a volver a hacer esto o aquello, porque yo sé que te ofendo,
yo sé que estoy pecando contra ti cuando lo hago. Sin embargo, poco después nos vemos en la realidad de que hemos pecado contra el Señor. Y sentimos esa tristeza y sentimos ese dolor porque le hemos fallado al Señor. Y son momentos por los que todos como cristianos pasamos, unos más, otros menos, pero todos pasamos por situaciones en las que o nos falta la fe o pecamos contra Dios, aún en cosas en las que hemos dicho, yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué nos sucede eso? ¿Por qué pasa muchas veces que tenemos todo el deseo, todo el interés, toda la intención de servir al Señor con sinceridad, de tener una vida que agrada a Dios y aún así pecamos? Nos pasa como a Pedro, que dudamos o que le negamos con nuestras acciones, con nuestra vida. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, lo expresó de una forma muy clara, de una forma que nos ayuda a visualizarnos en medio de esas circunstancias. Y yo quiero que tú vayas conmigo al capítulo 7 del libro de Romanos y vamos a ver los versículos 15, 18, 19 y luego del 22 al 24. Pero vamos a comenzar con el versículo 15. En el versículo 15, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así nos pasa a nosotros muchas veces como cristianos. Y él continúa diciendo en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en esta carne, en mí como tal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y continúa diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego entonces, en los versículos del 22 al 24, él nos continúa diciendo ahí mismo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en el Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está expresando en estos versículos la realidad de nuestra lucha interior con relación a nuestro deleitarnos en Dios, con relación a nuestra inclinación hacia el pecado y a pesar de nuestro interés, de nuestro deseo de servir a Dios, tenemos una realidad en nosotros mismos y es que el corazón del ser humano se inclina de continuo hacia el mal. Y es que en nosotros como tal, aunque tengamos todo el deseo de hacer la voluntad de Dios, nuestra carne no va a querer. Y por eso se nos presentan entonces, o se nos pueden presentar esas situaciones de debilidad donde yo, a pesar de que hoy soy la persona que más confía en Dios, llega un momento en que se presenta una circunstancia o en medio de la misma circunstancia, entonces ahí en la soledad de mi habitación, de mi sala,
en ese rincón donde yo me siento y comienzo entonces a pensar y comienzo a darle vuelta a las cosas, comienzo entonces a disminuir mi confianza en Dios. O comienzo a pensar en la forma en que le fallé a Dios. Y esa lucha interna, ¿qué pasa con ella? Yo quiero que veamos qué pasó cuando Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro le falló a Jesús, hay una parte que solamente Lucas la menciona y me gusta mucho. Y cada quien, hay personas que la podrán interpretar de una forma, pero vamos a interpretarla a la luz de quién es Dios. En Lucas capítulo 22, el versículo 61, nos dice la Biblia que después que Pedro había negado a Jesús la tercera vez, que lo negó con maldición, dice que vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús miró a Pedro. Cuando Pedro al final falló, Jesús lo miró. Pero Jesús no lo miró para acusarlo. Jesús no lo miró para decirle: te lo dije. ¿Ves? Te lo dije. No. Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor para que sepas: mira, Pedro, yo sé lo que te estaba diciendo. Yo sé. Yo lo sé. Y entonces, ¿qué pasa con ese deseo que nosotros tenemos de servir al Señor, pero entonces le fallamos? ¿Cómo podemos cambiar eso? Y hay muchas personas que, por ejemplo, no entregan su vida a Dios, no se han acercado a Dios porque quieren arreglar algunas cosas en sus vidas, quieren arreglar todas las cosas en su vida para entonces venir al Señor. Y el detalle es que, sea para yo acercarme al Señor o ya yo entregué mi vida al Señor, debo estar consciente de que la vida cristiana yo no la puedo vivir por mí misma. No se trata de todo el esfuerzo que yo haga por servir al Señor. No se trata de todo el empeño que yo ponga por hacer las cosas bien, sino que se trata de que yo pueda dejar que el Espíritu Santo de Dios, que yo pueda dejar que Dios me ayude en mis debilidades. Y ahí mismo en el libro de Romanos, pero ya en el capítulo 8, en el versículo 2, Pablo nos da la respuesta con relación a cómo podemos vencer esa lucha interna. ¿Qué nos dice? Nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y antes de eso nos habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es que el Espíritu Santo es el único que me puede ayudar a yo vencer esa naturaleza pecaminosa que hay en mí. Que aunque vengan esos momentos de baja, esos momentos donde no siento que tengo la confianza en el Señor, esos momentos en que siento que soy débil, esos momentos en que le puedo fallar al Señor, en esos momentos yo necesito dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que me ayude a caminar. Porque la vida cristiana yo no la camino por mí misma. No es por lo buena que yo sea, no es por lo educada, lo aplicada y todos los valores tan buenos que yo tenga. No, porque es que en mí está el pecado y lo único que vence el pecado en mí es la mano de Dios, el poder de Dios sobre mí, lo que Dios hace en mí. Entonces, si tú no te has acercado al Señor porque quieres arreglar tu vida antes de que
llegues a Él. Yo te invito a que tú te acerques a Él y permitas que el Señor arregle tu vida. Y puedes estar seguro que aunque seas cristiano, no importa el tiempo que tengas, vas a tener momentos de debilidad, vas a tener momentos de flaquezas, pero lo más importante es que en esos momentos Dios va a estar ahí para darte la fortaleza de levantarte, para darte la fortaleza de decir no cuando tengas que decir que no, para que aunque vengan momentos a tu vida donde sientas que estás en el piso, donde sientas que estás en el suelo, Dios tiene el poder de levantarte. Porque bien lo dice el salmista, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que aquí ninguno de nosotros es un super cristiano. No somos super cristianos. Y si las personas supieran realmente cómo somos nosotros, probablemente pensarían distinto, porque los demás ven en nosotros lo que nosotros dejamos que vean, pero Dios nos ve tal y como somos. Y aún así, viéndonos tal y como somos, nos ama porque nos ve a través de su Hijo. Nos ve a través de ese sacrificio que Jesús hizo para perdonar nuestros pecados. Dios está con nosotros en esos momentos en que nos sentimos allá arriba. Y también está con nosotros en esos momentos en que estamos tirados en el suelo, en esos momentos a los que nunca queremos llegar, pero que a veces vienen a nuestras vidas. Yo te invito a que si tú te sientes en algún momento que estás en el suelo, que te des la vuelta y veas a Jesús. Porque Jesús te está mirando, pero no te está mirando para condenarte. Jesús te está mirando para restaurarte. Dios te bendiga.